Buenas noches a todos. Ya después de esta charla coloquial amena, les damos la bienvenida. Muchas gracias a todos por estar acá conectados a este webinar que tenemos a cargo de la doctora Carolina Guerra. Para la que no lo conozcan, es la doctora Migraña. Ahí sí la encuentra más fácil. Instagramer, youtuber, tiktoker. Bienvenidos a esta actividad del grupo Dolor de Cabeza de la ACN. Es un placer para nosotros estar con ustedes acá en la noche de hoy. Sabemos que el horario es un poquito pesado, sabemos que de pronto hoy es jueves y ya mañana entonces ya con ganas de descansar, pero les aseguro que esta actividad que tenemos hoy y las que tendremos en el transcurso del año y del otro año van a ser de mucha aceptación, porque vamos a hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, de lo que vemos todos los días. No vamos a hablar de enfermedades huérfanas acá, vamos a hablar de lo que más ve el neurólogo, sea de lo que trabaje o haya estudiado. Vamos a ver es dolor de cabeza, ¿cierto? Para nosotros es un placer. Caro, un placer también estar contigo. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Sé que tu tiempo también es valioso y que te esmeraste también para ayudarnos con esta presentación. El tema de hoy, vamos a hablar de gepantes. ¿Por qué queremos hablar de gepantes? Porque es una realidad ahora en el mundo y ahora con la reciente aprobación INVIMA del Rimejepan, pues claramente también es importante tener como una puesta al día sobre este tipo de medicamentos, sobre lo que viene en Colombia, lo que viene en el mundo. Y pues bueno, ¿quién más que una de las personas que más sabe de migraña en Colombia nos puede hablar de eso entonces? Listo. Caro, bienvenida. Muchas gracias a ti también por estar con nosotros. El público es tuyo. Haz tu magia. Listo, listo, chicos. Entonces, vamos a tratar de hablar de gepantes, pero vamos a tratar de darle una mirada práctica, y esta va a ser una conferencia en la que no voy a hablar solamente yo, sino que les voy a hacer algunas preguntas. Posiblemente no van a poder abrir el micrófono todos, pero José me va a ayudar cuando haga ciertas preguntas que dice la gente, más como las primeras 3 respuestas o cosas así, para que le demos dinamismo al asunto. Esta es más o menos la agenda que yo les propongo para el día de hoy, y vamos a empezar hablando un poquito como de la historia. Miren, el CGRP inicialmente se descubre como neuropéptido, como molécula, en un modelo murino, iniciando la década de los 80, pero de ahí para adelante, los siguientes 20 años fueron más bien enfocados en el desarrollo de las moléculas que eran dirigidas más hacia el ataque y el fenómeno vascular de la enfermedad, que fue pues lo que sucedió con los triptanes, que eso es lo que más o menos se trabajó en la década de los 90, como una primera opción pues como muy específica para el tratamiento de los ataques. Ya por allá en el 2002, entonces, la medicina de dolor de cabeza finalmente como que avala y recertifica que tanto en los modelos murinos como en los humanos, el CGRP es, digamos, un detonante o un gatillo muy importante para detonar la migraña. Entonces se empiezan a hacer algunos esfuerzos para lograr hacer moléculas que bloquearan ese micropéptido, y esos primeros intentos empezaron a concretar con un medicamento que se llama Losartan, que era un medicamento que era venoso, que tuvo en los estudios que se hicieron, tuvo una respuesta fantástica, con tasas de libertad del 44% en 2 horas, respuestas del 66%. Pero ahí como que se quedó la cosa, y más adelantico aparece el Telca, que el Telca era una gran expectativa la que teníamos cuando se iba a lanzar, que tenía unas tasas muy interesantes, variables un poquito entre el 25 y el 55% de eficacia, mejorando mucho, sobre todo síntomas como la fotofobia y la fonofobia. Pero cuando llegamos al Mundial de 2013, que iba a ser como la gran estrella, pues no se logró el cometido, porque pues hubo una elevación importantísima de la ALT en estos pacientes con hepatotoxicidad muy grande, que eso llevó pues que a esta iniciativa fracasara. Pero la idea, digamos que de alguna manera seguía siendo bueno. Entonces se siguieron haciendo algunos esfuerzos, y es donde aparecen ya la segunda generación y la tercera generación de gepantes. Yo no me voy a pues, centrar mucho en el SABE-GEPAN, porque el SABE está muy recientemente, digamos, avalado en FDA y comercializado en los mercados grandes. Entonces, digamos que todavía para entrarlo en datos grandes de la
práctica no me parecía como lo más conveniente. Entonces, ¿por qué se decidió seguir con el desarrollo de los cepantes? ¿Y por qué les digo que la idea era buena? Porque si bien los triptanes como grupo, como moléculas, lograban eficacias importantes para quitar el dolor, más o menos el 30% de los pacientes no logran ese alivio. Y tienen además estas moléculas un mecanismo de acción que tiene claras, y yo no diría que necesariamente contraindicaciones absolutas, pero sí hay unas situaciones y unos contextos de cuidado con los triptanes. Entonces, una segunda generación de gepantes, que son de la que vamos a hablar ahora, que son el uro, el rim y el atogepan, son una opción que nos ayudan con el control agudo y nos ofrecen también una alternativa, como en las medidas preventivas en algunos de ellos. Entonces, eso abre el abanico a una cantidad de opciones terapéuticas que en migraña eran muy limitadas y ahora estamos viendo que por fin tenemos como herramientas con las que podamos trabajar. Entonces, las moléculas anti-CGRP empiezan ese camino de desarrollo en esta historia pues de todas las moléculas y de los gepantes, como terapias concretas anti-CGRP inicialmente. Entonces nosotros tuvimos disponibles los monoclonales, que eran moléculas muy grandes, de vidas medias muy largas, de aplicación parenteral, diseñadas muy específicamente como preventivos, posiblemente el leptinezumab, que es el venoso con un perfil algo abortivo, y con un muy buen perfil de seguridad y muy buen perfil de tolerancia por parte de los pacientes, pero con algunas dificultades en situaciones específicas, como por ejemplo en la planeación de los embarazos. Y entonces, también de alguna forma hay pacientes que prefieren una vía oral porque no les gustan parenterales o porque le tienen temor a estas vías. Y entonces empiezan a aparecer pues los gepantes. En más detalle, pues como para hablar un poquito más en profundidad, el primero de todos ellos, como vimos en la línea de la historia, es el urogepan, el primero que recibe una aprobación pues por FDA para el tratamiento agudo en los ensayos clínicos, que son el ACHIC-1 y el ACHIC-2. Logró mejorías contra el placebo para a 2 horas y para el control de los síntomas más molestos, que eran fotofonofobia y náuseas. Los gepantes, en ese sentido, en el sentido de las moléculas abortivas, sí son diseñadas esos estudios muy similares, o sea, casi que usan una metodología muy similar, varían algunas cositas, satisfacción del paciente, calidad de vida, pero en general, centralmente el diseño de los estudios es el mismo. Pues los pacientes en uro mejoraron mucho también de su calidad de vida, decían que la discapacidad les mejoraba bastante y los efectos adversos realmente no eran muy graves, no eran muy intensos, algo de náuseas y somnolencia. Luego de eso vino el rimegepant, que es una tableta orodispersable, estudio en agudo superior al placebo pues en esos ensayos, y con efectos adversos que podían ser también muy tolerables en general, algo de náuseas que también se pueden achacar a la misma migraña, mareo. Este sí tenía algo más de infecciones del tracto urinario, y este es el primero que tiene aprobación de gepantes en FDA como un profiláctico. El atogepant, que ya pues sería el último, se desarrolló específicamente como un preventivo por la vida media tan larga que tiene, si ustedes ven ahí, y tiene también ensayos para migraña episódica y migraña crónica, en los que se lograron disminuciones de los días de dolor de cabeza de acuerdo a las dosis en las que se usaron, de hasta 8 días, 7 punto algo, punto casi 8 días de migraña en el mes. Para hablar un poquito del mecanismo de acción, esto va a ser muy breve. ¿Cómo actúan estos medicamentos? Entonces, el CGRP tiene muchas funciones en nuestro cuerpo. Tiene funciones digestivas, tiene funciones vasculares, tiene funciones sensitivas, tiene funciones vestibulares, tiene funciones hematopoyéticas, tiene funciones inmunomoduladoras y, por supuesto, en el caso que nos interesa, tiene una función, pues, nociceptiva. Y tiene dos isómeros, un isómero alfa y un isómero beta. El isómero alfa es el que vamos a encontrar implicado en la fisiopatología de la migraña, porque es el que va a estar en mayor cantidad en sus receptores en el sistema trigeminal y en el ganglio de la raíz dorsal, y en el tálamo, y en la pineal, y en la corteza, y en el cerebelo, y en el núcleo caudal del trigémino, y en el estriado. O sea, en muchas partes de nuestro encéfalo está la presencia pues, de receptores y de producción pues, de CGRP. Y
Especialmente a nivel celular, uno lo va a encontrar va a haber pues como receptores en las células de la glía, va a haber también receptores en los astrocitos y en los mastocitos, pero en las células de la glía centrales. Esto no va a cruzar realmente la barrera hematoencefálica, pero tiene una forma de actuar por difusión de volumen a distancias pues más allá de donde se produce pues como localmente. Entonces el CGRP no solamente tiene esa función vasodilatadora por la que se hizo tan famosa la molécula, sino que también está implicado en varios procesos de esa fisiopatología, modulando también la transmisión del dolor de la cabeza y facilitando la inflamación neurogénica. Entonces, los gepantes, que tienen un peso molecular súper chiquitico, 1 kilodalton contra 150 kilodaltons de los gepantes, perdón, de los monoclonales, van a ir a bloquear ese receptor del CGRP y se van a pegar a un huequito hidrofóbico que hay entre la porción del receptor. El receptor es un complejo que tiene el CLR y el RAMP1. Entonces, ahí se mete en ese huequito y va a evitar que se active, eso es un receptor acoplado a proteína G, va a evitar que se active toda la vida de la fosforilación del AMP cíclico y la fosforilación del CREP, que es lo que va a llevar a la activación nociceptiva trigeminovascular. Entonces es muy importante que nos acordemos que eso también va a llevar a que haya un efecto, pues al inhibir esa actividad se logra un efecto vasodilatador del CGRP sin que se genere una vasoconstricción, a diferencia de lo que nosotros veíamos en el mecanismo de acción de los triptanes. Igualmente se va a evitar también en todo este fenómeno la posibilidad de generar inflamación neurogénica, que se degranulen los mastocitos y que no se produzca interleuquina 1, perdón, por parte de las células de la glía. En que son diferentes entonces una molécula de la otra o una generación a otra de los gepantes. Digamos que en cosas como muy específicas moleculares, digamos que el rimagepant es un medicamento que tiene una estabilidad metabólica muy buena y una solubilidad en agua que es mayor, lo que le genera un perfil farmacocinético muy bueno. La tojepant, por ejemplo, tiene más átomos de flúor y esos átomos de flúor le van a dar la posibilidad de tener muchas más interacciones con el receptor, o sea, aumentando mucho más la afinidad que tienen por el receptor comparado con lo que pasa con sabejepant. Y el sabejepant particularmente tiene mayor estabilidad oxidativa, tiene más una estructura quinolona metida dentro de su desarrollo molecular, pero tiene una muy reducida por razón por la que se inició como una terapia nasal dentro de los gepantes. Entonces, si ustedes ven, al desbloquear todas esas, al yo usar el receptor del CGRP, tengo controlados puntos de entrada del dolor, como son la sensibilización, la dilatación de las arterias cerebrales y la inflamación neurogénica. Nada nomás. Hablemos entonces un poquito de la evidencia clínica. Entonces, vamos a empezar a hablar de ellos como en el orden en el que les dio la FDA la aprobación, en las que se hicieron los lanzamientos. Entonces, empecemos con el Urogepant. Los pivotales del Urogepant encontraron que este medicamento era mucho más eficaz que el placebo para lograr la meta de libertad de dolor a las 2 horas. Más o menos el 21% de las personas que recibieron la dosis de 50 miligramos lograron esa libertad de dolor contra el grupo de placebo que apenas lo logró en el 14%. Y con respecto al otro desenlace primario, que era la ausencia de los síntomas más molestos asociados a la enfermedad, el brazo activo, el brazo del uro, logró libertad de esos síntomas en 2 horas en el 40% de las personas, mientras que lo hizo solamente casi en el 27, 30%. Y el perfil de los efectos adversos, digamos que era un perfil de efectos adversos relativamente leve, no hubo muertes, no hubo grandes complicaciones, ni hubo, sobre todo, las dificultades gastrointestinales de constipación, no eran lo que más reportaban, a diferencia de lo que pasaba con algunos de los monoclonales. Ahora, cuando uno mira la metodología de estos estudios, tiene que recordar que estos estudios se hicieron evaluando un solo ataque de migraña.
Y esa es una de las principales limitaciones cuando yo los analizo. ¿Por qué? Porque eso me va a dificultar la consistencia o la evaluación de la consistencia de estos medicamentos para mirar qué pasa en los siguientes ataques. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que nuestros pacientes también tienen variabilidad entre una crisis y otra. Y también es importante que uno mencione que dentro de la metodología de estos estudios, los participantes tenían que tomar el medicamento si tenían un dolor moderado o severo, a pesar de la recomendación que se hace en guías de iniciar las terapias abortivas, incluso cuando el dolor está en las fases más leves. Y para mí otra de las cosas que cuando miro los estudios me parece algo incómoda es que se excluyeron a las personas con migraña crónica que tuvieran comorbilidades significativas, ¿cierto? Por ejemplo, se excluyeron pacientes con enfermedad cardiovascular y eso me pareció una dificultad grande porque pues eso va a limitar esa generalización de estos resultados precisamente en las poblaciones que a mí me interesa, que es en esos pacientes en los que yo posiblemente no vaya a poder usar los triptanes. También se excluyeron los pacientes que tenían sobreuso de analgésicos, que ese además es otro de los panes nuestros de cada día. Y un elemento que me parecía importante traer aquí en esta discusión, que es un elemento de sesgo, es que se le permitió a los pacientes durante este pivotal que tomaran otras dosis de otras moléculas de rescate o incluso una segunda dosis de rescate entre 2 horas y 48 horas después de la primera dosis si el dolor seguía. Y eso me parece extraño en un ensayo clínico que era pues como tan controlado buscando evaluar puramente la eficacia del medicamento. Nada, lo que son los hijos no humanos. Ahora, con respecto a la funcionalidad, como vamos a ver aquí, la proporción de pacientes muy satisfechos o que recuperaban del todo su funcionalidad después de las 2 horas es bastante interesante y es un desenlace muy relevante para llevar a la práctica clínica porque a los pacientes muchas veces, más allá de que usted les quite el dolor, lo que les interesa es poder volver a tener una vida más parecida a lo normal. Y como les decía ahorita, con respecto a la seguridad, pues es una molécula en la que no hay mayores efectos adversos, la preocupación de la hepatotoxicidad realmente puede archivarse del todo cuando uno mira las poblaciones activas del brazo activo contra el placebo. Entonces, digamos que en ese orden de ideas uno no tendría como tanto temor. Por supuesto, en aquellos pacientes que empiezan a tener elevaciones de transaminasas por alguna otra causa, pues uno idealmente no utilizaría este tipo de moléculas. Luego apareció el RIM. Entonces, en los ensayos de rimegepant como abortivo, los desenlaces a 2 horas de libertad de dolor fueron casi del 20% para el brazo activo y del 12% para el brazo del placebo, en una diferencia más o menos de unos 7 puntos porcentuales. Cuando se hablaba del siguiente desenlace primario, que era la libertad de los síntomas más molestos, el porcentual fue de 12 puntos entre los grupos, por supuesto favoreciendo el brazo activo, y había un mejor control de la fotofobia que de la fonofobia, particularmente. Ese fue un hallazgo interesante de este estudio, que es algo parecido a lo que veíamos con los cepantes, para predecir a quienes les iba a ir mejor con el monoclonal, aquellos que tenían mucha más fonofobia. Ahora, para el alivio, no para la libertad, sino para el alivio, la diferencia entre los grupos fue de más o menos 15 puntos porcentuales, y para la disminución o la toma de medicamentos o la necesidad de toma de analgésicos, los pacientes en el brazo activo tuvieron una necesidad de menor de un 16% de buscar esos analgésicos. Entonces, nuevamente, la misma limitante evaluando el único ataque. Esos estudios eran realmente cortos. Cuando hablamos del RIME profiláctico, el estudio de Lipton, que es el pilotal con el que ellos salieron en fase 2, B3, la eficacia y la tolerabilidad del medicamento, usándolo interdiario como preventivo, logra una disminución de los días de migraña comparado con el placebo, que es significativo. Son más o menos 4.3 días para el plazo activo contra 3.5 para el placebo. Dentro de las cosas que uno tiene que considerar en este estudio es que, nuevamente, es una duración muy corta, son 12 semanas, que no es lo que quisiera para uno evaluar el efecto a largo plazo de un medicamento preventivo. Si bien es cierto que se observaron disminuciones y mejorías en los días de migraña en el estudio, no nos cuentan de forma como muy detallada cómo fueron las mejorías de la calidad de vida de estos pacientes, ni la reducción de los usos de medicamento de rescate.
Es un medicamento que tiene un NNT13 que es bastante razonable para el tratamiento preventivo de migraña, aunque tiene una eficacia que es modesta cuando uno la compara con otras terapias preventivas, como vamos a ver más adelante cuando comparemos con otros. Y, pues, por supuesto, estaremos esperando los datos en vida real, en los que claramente, yo estoy segura, como pasa con todas las moléculas, digamos, el comportamiento del medicamento va a ser mucho mejor. En los ensayos de atogepant, entonces, se probaron diferentes dosis, la dosis de 10, la de 30 y la de 60 miligramos, y en todos los grupos se vieron disminuciones de los días de dolor en el mes. 3.7 para 10, 3.9 para 30 y 4.2 para 60 contra 2.5 del placebo, que eso más o menos es una diferencia entre los grupos de 1.2 a 1.9 días. Y como vamos a ver aquí, miren que eso es una cosa muy particular para una molécula que es oral, tienen un inicio temprano, parecido a lo que veíamos en los pivotales de algunos monoclonales, incluso desde la primera semana. Y pues con respecto a los efectos adversos, pues no tenemos ningún reporte de gravedad, ni hay un aumento de transaminasas que sea pues como muy preocupante. Ahora, cuando se hicieron los ensayos para el medicamento, para la dosis de 60 miligramos, el 60% de las personas tuvieron al menos reducciones de esa, pues llegaron a esa meta del 50% de disminución en los días de dolor en el primer mes. Y de esos que lograron, o sea, ese 60%, el 80% lograron sostener esa respuesta en la extensión a los 3 meses de seguimiento. Y los pacientes que no tenían ese nivel de mejoría en el primer mes lograron esa meta en el segundo o tercer mes, lo que habla de un grupo, como pasa en otras moléculas para bloqueo de CGRP, de respuestas más tardías, por lo que uno no debe considerar fallos terapéuticos tempranos en estas moléculas, ¿sí? Hay otra cosa importante con el atogepant, y es que en los estudios de extensión el 60% logran esas metas de mejoría en el primer trimestre y adicionalmente el 90% de las personas que lograron tasas del 75 o del 100% en la respuesta inicial lograron sostener la meta, digamos que bajaban un poquito del 50, de ese 100 o ese 75 al 50% de mejoría en el resto del tiempo de la extensión. Entonces, claro, tenían como un primer envión de mejoría, pero no era que se cayera al basal, sino que lograban mantener esa meta inicial de mejoría. Esto también es interesante porque, pues, dentro de los orales, este es el único, pues, que han mostrado, como lo hizo en su momento Galca, grupos de 75 o de 100% de respuesta. Cuando uno hace una comparación de los dos medicamentos gepantes que tienen actividad profiláctica, uno podría decir entonces que con respecto a la reducción de los días de migraña, el gepan tiene una reducción de más o menos 1.2 a 1.7 días adicionales en comparación con el placebo, mientras que el RIME llega a 0.8 días, no alcanza a ser un día adicional con respecto al placebo, y que cuando uno mira el porcentaje de pacientes que logran disminuciones más allá del 50% de los días de migraña, ese umbral lo logra el atogepant en el 60% de los pacientes y el 50% de los pacientes. Cuando uno mira el resumen de las dos, pareciera que el ATO fuera un poco más eficaz que el RIME como tratamiento preventivo, al menos en los ensayos, porque tiene, digamos, una mayor reducción de los días de migraña, un mayor porcentaje de pacientes que logran una reducción significativa y un NNT que es más bajo. Y aunque rimegepant sigue siendo una opción válida para la prevención, el atogepant podría ser una mejor opción para aquellos pacientes que buscan algo más de eficacia en la reducción de la frecuencia de las migrañas. Ahora, cuando comparamos las moléculas en su perfil abortivo, en el perfil del agudo, los metaanálisis y los estudios que comparan los diferentes gepantes le muestran algunos puntos que son claves con respecto a la eficacia. Entonces, por ejemplo, con respecto a la libertad de las 2 horas después de la toma, los dos medicamentos, tanto el UBRO como el RIME, son comparables con disminuciones del 16 del 19 o casi el 20 al 21%. La diferencia es mínima, lo que le hace pensar a uno pues que las dos gepantes son igualmente eficaces en ese aspecto. Cuando uno va a mirar los NNTs,
El RIME tiene 8 de NNT, el uro tiene 9 de NNT, también es una eficacia muy similar entre ambos. Cuando vamos a hablar del alivio, no de la libertad, sino del alivio de dolor a las 2 horas, RIME sí tiene un poco mayor, un mejor porcentaje, digamos, de alivio del dolor a las 2 horas, casi el 60% contra el 50% de lo que hace uro. Y eso le da que RIME podría ser ligeramente más eficaz para reducir, e incluso si no elimina completamente el dolor de la cabeza. Para el desenlace, por ejemplo, de las recurrencias, que es que eran lo que se extrapola de los estudios de los triptanes, que era que no volviéramos a tener dolor en 24 horas, los dos medicamentos tienen una tasa de recurrencia relativamente baja en ese periodo de 24 a 48 horas, lo que le habla a uno, pues, de una poca probabilidad de que su paciente retorne a la crisis. Entonces, como abortivos, pues cumplen ese papel con un perfil de seguridad que es muy bueno. Los dos medicamentos son muy bien tolerados, tienen efectos leves, efectos que son transitorios. Los efectos adversos más comunes son muy similares, algo de náuseas, algo de síntomas respiratorios leves. El ugro tiene un poco más de mareos y de boca seca, pero digamos que cuando uno los compara, en el desenlace de dolor, de los síntomas más molestos o de la libertad del dolor sostenida son bastante similares. Ahora, cuando uno compara el RIME y el Urogepan, como en resumen de las cosas más importantes, tanto el RIME como el Urogepan tienen una eficacia similar, los NNTs son muy similares, como les decía ahorita, la duración de los efectos adversos tampoco es muy larga, las tasas de recurrencia son bajas, entonces digamos que lo que les decía ahorita son medicamentos que indistintamente para el propósito abortivo se podrían utilizar sin problema. Ahora, aspectos prácticos. Entonces, aquí es donde vienen las preguntas, José, vos me ayudas. Después de que hablamos de estas moléculas así, a grosso modo, y luego de que conocemos lo que ha pasado con los medicamentos monoclonales en nuestro medio, quiero opiniones. ¿Ustedes en qué pacientes considerarían que es ideal el uso de un medicamento como estos, de un gepante? Partámoslo en el preventivo y en el abortivo. ¿Qué te dice la gente, José? Perfecto. Y si quieren también, pues tienen la posibilidad también, si quieren participar de forma activa, pues con video y cámara y audio de una también. O si quieren escribir al chat también, no hay ningún problema. ¿Qué te ha llegado por ahí, José? Estoy buscando. Si quiere uno a la vez. Acá ya nos empiezan a preguntar. Ya nos dicen, David nos responde a quién se le darían gepantes, personas con factores de riesgo cardiovascular. Nos dice, Joe dice, Caro y José, buenas noches, en ataques de instauración lenta y de larga duración. También dice David, quienes tengan uso excesivo de analgésicos. Esa es una respuesta interesante, porque con respecto a los sobreusos de analgésicos, todavía no sabemos cuánto es sobreuso en estos. Exacto, también, sí. Es verdad, también Joe dice, esto, o sea, darlos en ataques de instauración lenta y de larga duración es debido a la vida media larga de todos ellos. También. Yo también creo que también el uso de cuando los triptanes no son efectivos, o sea, cuando no hay respuesta a los triptanes o cuando hay contraindicación a los triptanes o hay efectos secundarios indeseables a los triptanes, que es bien frecuente. Bien, muy frecuente. Muy frecuente. Yo puedo decir que en mi práctica clínica puede ser ese 30% que se reporta en muchas otras cohortes. Muy. Kevin nos dice, buenas noches, ¿hay alguna relación entre el CGRP y el sistema linfático debido a su participación en la inflamación neurogénica? Realmente no se ha visto, pero lo que sí se sabe es que en teoría el CGRP también se limpia por ahí. De acuerdo. Luis Enrique dice, ¿hasta qué tiempo esperar en ataques
para ofrecer otro tipo de intervención? Lo que hicieron los ensayos fue rescatar después de esas 2 horas a 48 horas, podían rescatar con lo que fue. Perfecto. David nos pregunta, ¿en la lactancia se puede dar rimegepant? Lo que pasa es que no sé si es una pregunta o es una afirmación. Pues Nosotros esperemos que David... sí. Es una afirmación, o sea, se puede dar en la lactancia, perfecto. ¿Hay diferencia entre la efectividad o efectos secundarios entre los anti-CGRP ligando con lo de los receptores? Téngase fino. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Como son medicamentos tan nuevos y las guías que habían salido para moléculas anti-CGRP eran para los monoclonales, recientemente, pues hace poquito, me perdonan que no sea de antier, Perdón. pero la HS pues sacó una postura en la que se actualiza esa recomendación para la prevención de migraña. Y si ustedes miran, el último punto, inmediatamente después de la inclusión de los monoclonales, pues están las moléculas orales o moléculas pequeñas contra el receptor CGRP, incluido el atogepant. Entonces, digamos que entramos en la misma bolsa de los pacientes que tengan migraña crónica o migraña episódica, que tengan una discapacidad en el MIDAS y que tengan, pues que sea por lo menos moderada, para usted poder incluir cualquiera de estos, ¿de acuerdo? Inclusive sin poner de precedente el uso o no de otras moléculas, como pasa pues en otras posiciones, ¿cierto? En otras posturas, que es que yo haya usado topiramato, haya usado toxina botulínica, ¿cierto? O sea, aquí uno podría usarlo como el paciente naive sin ningún problema. Listo, entonces los pacientes, digamos, los gepantes son ideales para pacientes con migraña episódica que no respondan a notorenatriptanes, como ustedes lo dijeron, los pacientes que tengan contraindicaciones, típico caso que siempre, mujer obesa con migraña con aura, fumadora, hipertensa, ¿cierto? Ese paciente sería un caso para los gepantes. Los pacientes que necesiten, por supuesto, profilaxis, como les dije ahorita, sin ningún problema lo podrán utilizar. Los pacientes, como dice Joe, que tengan ataques de inicio lento, pues sí, de inicio que no piquean como muy rápido, porque eso no podrá nunca combatir el inicio de acción más rápido de algunos triptanes, entre esos pues lo que pasaba con el Solnox o lo que pasa con la inyección de sumatriptán. Ahora, se pueden combinar y en muchas partes del mundo se combinan con monoclonales y no hay no se suman efectos adversos, que es una preocupación, como, ay, es que va a haber más constipación porque tengo el paciente con el Enomab y le estoy usando Nurtec. No, no necesariamente es así. Entonces, se están usando combinados con toxina, también como lo hacemos nosotros combinando los monoclonales, y no ha habido problema hasta ahora. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, los pacientes, otro perfil de paciente que se me viene aquí a la cabeza es aquellos pacientes que nosotros les usábamos naratriptán como profiláctico, ¿te acuerdan? Que era paciente y no nos respondían como a casi nada. Ese es el paciente que uno le podría poner un Nurtec o un atogepant y quitar el resto de cosas si así lo quiere o si no ha intentado nada más, ¿cierto? Entonces, digamos que no es tampoco como reducir el espectro a un solo tipo de paciente, sino que está la posibilidad de muchos pacientes que además no tienen ese efecto vasoconstrictor que tanto le temen al triptán. Ahora, cuando comparamos con otras terapias, por supuesto, con otras terapias de su mismo renglón, ¿vale? No les voy a poner pues comparaciones con propanolol y valproeco y topiramato. Pero cuando uno mira los triptanes versus los gepantes, los triptanes siguen siendo en números, en tablas, más efectivos para alcanzar esa libertad de dolor a las 2 horas. En metaanálisis reciente, los triptanes mostraron tener una mayor probabilidad de libertad de dolor comparados con el RIME o con el Rugepant. Pero los gepantes ofrecen de todas maneras una eficacia pues que es comparable en la reducción de los síntomas asociados a la migraña, que son muy molestos, como la fotofobia, como la fonofobia, las náuseas, y pues obviamente lo que les hemos dicho, que es que no tienen ese problemita molesto de la vasoconstricción. Los triptanes tienen una eficacia superior en términos de libertad de dolor a las 2 horas
más o menos entre el 35 al 50%, dependiendo del medicamento específico. Por supuesto, los más débiles tendrán menor porcentaje. Los NNT son muy bajos, miren que van de 2 a 4 en la mayoría de las publicaciones, entonces eso los vuelve medicamentos muy eficaces para el tratamiento de la migraña, mientras que los gepantes tienen una eficacia un poco más, digamos, modesta, más o menos del 20% contra ese 50% que lograban los triptanes, con unos NNTs de 8 a 9, un poquito menos espectaculares que lo que pasa con los triptanes. Los pacientes con triptán logran alivio en el 75% de los pacientes, del 70 al 75% de los pacientes en 2 horas, que es mucho más alto que lo que pasa con los gepantes. Rime lo logra más o menos al 60, Ura al 50%, como les dije ahorita. Las recurrencias en los triptanes sí son más altas, sí tienen recurrencias de hasta el 30%, mientras que las tasas o los números de Rimejepan y Urogepan son del 10 al 12%. Entonces, eso es lo que habla de que una vez se logra el alivio, pues muy probablemente no van a recaer en el dolor. Los triptanes tienen muchas vías de administración, y eso es útil en pacientes que tienen náuseas o que tienen vómito durante el ataque, que sean muy graves. El RIME tiene la ventaja de la disolución rápida, para los que quieren pues evitar píldoras o tabletas o cápsulas tradicionales. Y pues bien sabe que es el que está en forma oral, ahorita se están haciendo estudios, en nasal, ahorita se están haciendo estudios para venoso, que esa es una cosa importante de esa tercera generación, que nos abre otra ventana en otro espacio, sobre todo en pacientes que tenemos en ataques tipo estatus migrañoso. Con respecto a la seguridad, entonces, son significativamente más seguros con el riesgo cardiovascular, a diferencia de los triptanes que están, pues, como vimos, contraindicados en el sello, pero uno incluso pues lo usa en pacientes que tiene con algunas condiciones cardiovasculares porque no hay nada más. Cuando uno mira lo que pasa con los diptanes y los gepantes, los diptanes son eficaces también en el tratamiento, pero tienen mayor riesgo de efectos adversos secundarios como somnolencia y mareos, más de lo que lo hacen los gepantes. Y aunque el lasmitan no es vasoconstrictor, que esa es la ventaja que tiene contra los triptanes, el perfil de efectos adversos es un poco menos chévere que el de los gepantes. Entonces, posiblemente en ese caso uno prefiere utilizar el gepante a usar el diptán. Ahora, comparando ya atogepan, Rime y otras moléculas, CGRP, realmente todos tienen muy buena data, siendo pues superiores al placebo en sus ensayos. El grupo de los subcutáneos, el Galta, el Fremanezumab, tienen más reducción de días de migraña que los orales, como el ATO, con mejor perfil de días de migraña. La mejoría de ese 50% en Galca y Frema tienen más probabilidad de alcanzarlo, ese desenlace, y obviamente, por supuesto, pues Eptinezumab como venoso, que lo que pasa en Rime. Atogepan se comporta un poco mejor en ese sentido comparado pues con Rimegepan. Y cuando miramos ya pues los desenlaces secundarios en días de dolor de cabeza por mes o la toma de medicamentos, la disminución de días de dolor de cabeza por mes es un poco mejor en Galcanezumab, en Eptinezumab y en algunas de las dosis de Atogepan. Y el uso de analgésicos pues disminuye claramente en todos, un poquito más en Galcanezumab. No se tenían para esta publicación datos de Eptinezumab, que son muy buenos, es muy bueno también, y siento también un poquito mejor para ese desenlace secundario Atogepan que Rimegepan. Esto es un poco lo mismo, pero ya pues en las poblaciones de respuesta de 75 o más. Y digamos que el perfil del CGRP, de las moléculas anti-CGRP, y su otro gran competidor, por decirlo de alguna manera, que es la toxina, que es una herramienta de nuestra caja de herramientas maravillosa, porque vamos a empezar a decir pues ahorita que es que la toxina sirve para taco, porque eso sería el colmo. Digamos que el Atogepan y los monoclonales como Fremanezumab, como Galcanezumab y Eptinezumab tienen una reducción de los días de migraña mejor que la toxina, más o menos entre 3.7 y 4.2 días adicionales por mes. El Rime tiene una reducción, como vimos desde el principio, más modesta, de 0.8 días adicionales sobre el placebo, lo que lo hace, digamos, menos eficaz que el resto de las terapias preventivas.
La toxina tiene una reducción, digamos, intermedia en el papel de 2 a 2,3 días, pero entonces hemos visto en nuestra práctica clínica que hay pacientes que logran mejorías del 90% muy rápidamente también, eh, siendo en ese número un poquito menos eficaz que los anticuerpos monoclonales del atogepant, pero sigue siendo superior a rimegepant. El atogepant y los monoclonales tienen una mayor proporción de pacientes que logran esa reducción de más del 50% de los días mes de migraña. La toxina tiene en ese sentido también una efectividad intermedia, más o menos el 50% logran esa meta. Y el RIME un poquito menor, el 40 y algo por ciento, 47, 49, no me acuerdo, que alcanzan ese umbral, que lo hace competitivo, pero digamos que menos eficaz de lo que podemos ver pues con atogepant y con los monoclonales. El atogepant y el rimegepant, como hemos visto, tienen un muy buen perfil de seguridad, son bien tolerados, tienen tasas bajas de efectos adversos, no tienen restricciones cardiovasculares ni problemas de seguridad graves. La toxina tiene una tasa de efectos adversos un poquito mayor, más o menos del 15%, más que todo con lo que hemos visto siempre, algo de dolor en el sitio de inyección, algunas exacerbaciones del dolor de la cabeza, al que le falta pues la blefaroptosis en algún momento. Y pues los monoclonales también son muy bien tolerados, pero yo sí he visto reacciones del sitio de inyección muy tenaces y un estreñimiento marcado, especialmente en los pacientes que tuvimos en algún momento en el ENUMAP, cuando tuvimos el ENUMAP. Digamos que desde el punto de vista de la administración o de la comodidad del paciente, el ATO y el RIME son las opciones más cómodas porque son orales, eso elimina la necesidad de inyecciones, pero eso es una cosa muy subjetiva porque hay pacientes que dicen, yo no quiero tomar una cosa todos los días, sino más bien denme mi inyección cada mes o cada 3 meses. Y por supuesto, si yo quiero planear un embarazo, será mucho más fácil que lo haga más pronto usando los orales que usando el monoclonal debido al tema del borramiento de las vidas medias. Pero hemos visto pacientes embarazadas en medio del monoclonal y no ha pasado como mayor cosa. Ahora, con respecto al futuro y algunas conclusiones, el desarrollo de nuevos gepantes y nuevas moléculas, ¿qué va a llevarnos a que haya mejorías de esas dos cosas tan difíciles que teníamos nosotros en la terapeuta de migraña, que eran la eficacia y la tolerabilidad, con la posibilidad maravillosa de administrar tratamientos por muchas vías, ampliando el uso en pacientes que no respondían a terapias orales o que preferían evitar el uso de medicamentos orales. Los gepantes están, digamos, cambiando el paradigma del tratamiento, particularmente en esos pacientes que tienen esas contraindicaciones a los triptanes y que son muchos de los pacientes nuestros que han ido envejeciendo y que después de cierta edad la gente dice, ay, no, ya nos olvidamos de ellos, los estudios no los incluyen y, a ver, los pacientes ancianos tienen dolor de cabeza, tienen migraña y otra cantidad de comorbilidades y tienen polifarmacia. Además, también representan, obviamente, una adición muy valiosa en ese arsenal terapéutico con evidencias que son sólidas en eficacia y seguridad. Por supuesto, nos faltan muchos estudios de mundo real, pero no tardan mucho en salir, realmente ya están saliendo y son realmente buenos. La experiencia cuando uno en el voz a voz, cuando preguntan diferentes colegas que los tienen disponibles todo el tiempo, dicen que les va muy, muy bien. Lo que estamos esperando, por supuesto, es cosa de meses, pienso yo, que esté en la integración de guías y de consensos, como lo estamos haciendo nosotros aquí en Colombia. Eso era lo que les traía hoy para no mandarlos a dormir muy tarde. Muchas gracias a todos. Me cuentan qué dudas, preguntas o inquietudes tienen. Perfecto, Caro. Me encanta también tu presentación también. Te felicito. Muchas gracias. Acá también tenemos el chat activo. Oscar pregunta si los gepantes pueden administrarse como analgésicos y o preventivos. Finalmente, ¿qué son? ¿Cuáles son los pacientes que se van a beneficiar como preventivos y cuáles como analgésicos? Si los podemos dar como preventivos, entonces son analgésicos que no producen cefalea por uso frecuente. Esa es una de las debates grandes que hay ahora porque en teoría no hay en los criterios de MOH, o sea, no se ha modificado el criterio de MOH para incluir el gepante. Y cuando vos tenés un medicamento como rimegepant, que lo estás dando interdiario, pues tendrías que decir, intuiría uno, que el sobreuso de analgésicos tiene que superar las 15 dosis en el mes, en teoría, porque si se va a usar interdiario, pues por matemática básica,
eso debería ser. Sin embargo, uno, pues lo que uno lee y lo que los pacientes, los pocos pacientes que yo tengo muestran es que no hay sobreuso analgésico como tal. O sea, el paciente no se empieza a comportar como ese paciente de sobreuso de analgésicos en nosotros, que no sale del dolor, que no sale, que es incendiado, no se comporta así. Por lo menos los que yo tengo no se comportan así. Entonces sería de pronto entonces un analgésico de vía media larga o Yo un pensaría, preventivo. yo creo que es más así, José, porque es muy, mira que es la misma discusión que tenemos con el tinezumab. O sea, Ujú. tinezumab tiene una disponibilidad inmediata, entonces es un analgésico de larga duración, porque el man aborta la crisis ya, y uno lo ve en los pacientes de tinezumab venoso, eso es una cosa, es como con la mano, pero la vida media es muy larga, entonces uno pensaría que ese es su comportamiento preventivo. Es un debate que yo creo que va a ser apasionante siempre. Perfecto. Yo también dice, se supone que el riesgo es bajo me imagino que Mm. de pelea por ¿Cómo sobreuso de es? analgésicos por no generar alodinia cutánea en ratones. Pero dice Oscar, pero la alodinia es un signo de sensibilización central, no de cefalea por sobreuso de analgésicos. Sí, Eso también es cierto. Exactamente, es todo un dilema. Es todo un dilema porque en teoría, correcto, necesitamos otro webinar para eso, porque en teoría los pacientes, y es lo que uno ve, o sea, no tienen ese comportamiento de cefalea secundaria como es un MOH, ¿cierto? Incluso los pacientes, yo tengo un par de pacientes que venían de crónica con sobreuso de analgésicos y están usando el Gepante y han mejorado, ¿ves? sí. Entonces, No, yo creo que lo lindo de todo esto es que la información se nos va a ir dando en estos meses. Cada vez tenemos más conceptos, más información, igual como nos pasó con los monoclonales, porque como tú también dices, yo también de pronto soy de los que piensa que un monoclonal es un analgésico de vía media larga, definitivamente. Inclusive también hacen su wearing off hasta que ya dejan de funcionar. claro, y empiezan a hacer wearing off, y el problema es que uno no se lo dejan rescatar con nada, ni con bloqueo, que es como lo que uno hacía rescatando el wearing off de toxina. Ujú. Pero claramente es una opción para aquellos en los cuales los triptanes no sirven, están contraindicados o tienen efectos secundarios. Yo también pienso que entre esos grupos, entre triptanes, titanes y gepantes, los triptanes siguen siendo muy efectivos. Si eso es imbatible, pues, eso sí es, al que le funciona el triptán y lo aborta de una, esto yo creo que no le va a dar la talla. Yo veo eso así. Yo también pienso lo mismo. Última pregunta, acá dice Oscar, ¿qué opinas del paciente que va a recibir toxina, o sea, un CGRP presináptico bloqueado, Ah, monoclonal, un CGRP postsináptico bloqueado y gepante oral como analgésico? Estamos enfocando todo hacia el CGRP. sí, pero nos está quedando por fuera otra cosa que es el tema de la milina. Claramente hay unos que tienen digamos que el ritmo tiene una acción ahí como insignificante, pero en teoría, ¿cierto? No sabemos qué otro pedazo estemos abarcando ahí. Y los hay, o sea, uno sí ve pacientes, yo no los tengo así, pero sí hay, cuando uno pregunta en Latinoamérica, sí hay gente que tiene pacientes en el UMAP con Nurtec y con toxina. No, ¿Saben? claro. Hay una cosa que también es importante y es que, ¿qué también estás buscando ahí? Como eso tuvo tan buenos desenlaces en funcionalidad del paciente, posiblemente eso sea lo que también estás tratando de ganar. Porque mira que hay muchos pacientes que vos incluso en el monoclonal les preguntas por la frecuencia y te dicen, no, siguen siendo la misma, pero yo ya puedo salir, yo ya puedo trabajar, ya el dolor es como 2 o 3, no me dura todo el día, me dura unas horas. Yo creo que también ahí viene algo también muy bueno con lo que estás diciendo, que ya los estudios de estas moléculas no se están enfocando tampoco solamente en la frecuencia del dolor o en la intensidad, sino en las escalas de funcionalidad y de calidad de vida. Porque Sí. un paciente puede pasar de tener crisis diarias a tener 30 días de cefalea al mes, no crisis, pero Ajá. ser funcional, ¿cierto? Y con lo que también dice Oscar es que no todo es CGRP. Es más, nosotros tenemos pacientes que hemos tenido falla a toxina, a todos los triptanes, a monoclonal, a combinación de toxina y monoclonal,
en la que la opción que viene farmacológica van a ser los gepantes Es la única, sí. y que muy probablemente también van a fallar, ¿cierto? Y ahí, por ejemplo, viene un rescate también que salió hace poquito, un estudio de New England de una fase 2 de PACAP. Y esos pacientes que tenían este prototipo de PACAP, lo bonito era que tenían falla inclusive a gepantes y mejoraban. O sea, muy probablemente la migraña en estos casos no sea solamente CGRP. Si bien sabemos que la molécula que está de moda, no es la única. Claro. No es la única. Alejandro pregunta cómo va la comercialización de estos productos en Colombia. Bien, o sea, en teoría ya tiene RIME el registro en Vima, pero el lanzamiento se va a hacer en febrero. Y me imagino que estos meses serán para que Acceso haga las negociaciones del laboratorio con las aseguradoras, que lo veo complicado. Y estamos también pendientes del INVIMA de Atogepan, que es el otro que también viene en camino. O sea, probablemente para otro año tendremos 2 gepantes. Es muy probable. Listo, perfecto. Yo creo que hasta aquí podemos dejar esta sesión para seguir entonces en otra sesión. Vamos a ver, estamos luchando para hacer otro webinar del grupo de cefalea para noviembre. Estamos haciendo todo el esfuerzo pues para que no nos coja los villancicos y tengamos otro evento de esos académicos en noviembre. Caro, te felicito, de verdad, te felicito. Excelente presentación. Muchas gracias. Me puse muy nerviosa, ustedes me pusieron muy nerviosa, José David me llama y me dice, ay, háganme una charla de esto. No, no creo, no creo. Entonces lo disimulaste muy bien. A todos, Siempre. muchas gracias. Sabemos que este tema no es la única vez que vamos a hablar de esto y el otro año vamos a hablar muchísimo de esto. Vienen grandes cosas del otro año también dentro de las actividades del comité, el grupo de trabajo en cefalea. Listo, les deseo a todos feliz noche. Descansen bastante, Caro. Vea las que me tenían sin poderme yo ver en la cámara. Dios mío, por Dios. Que estén muy bien, pues. Feliz noche. Chao. Muchas gracias por todo, que estén bien. Hasta luego.